No sé que vino bien un repaso integral, ¿sí? Yo te había hecho una pregunta, profe. Y, Que si del punto A te mueves un diferencial X hacia la derecha, ya el fluido no estaría tocando contra el caño. si yo me muevo, a ver, hacia la derecha, no sé si voy a poder dibujar bien, suponete que esté acá, ¿sí? Acá voy a tener el mismo, o supuestamente estacionario, incompresible, un flujo ya está desarrollado, ¿sí? La distribución de velocidades me dice que no depende de X, ¿sí? Para cualquier X va a depender solamente de Y de Z, entonces si yo me muevo en X, voy a tener la misma distribución de tensiones que tenía ahí, ¿sí? Por eso es que si yo derivo de X respecto de X, esto también me va a dar 0. Pero eso es un caso, ¿sí? En general, debido a las tensiones de corte, fíjense, si yo tengo esta resistencia y tengo tensiones de corte que se oponen al movimiento del fluido, ¿no es así? Si ustedes integran las tensiones de corte, van a tener que en realidad esto es resistido con una fuerza eh, por diferencial de X, obviamente, en este sentido. ¿Y por qué se mueve el flujo? ¿Por qué hay fluido? ¿Por qué hay velocidades en X? ¿O qué tiene que haber para que yo genere este campo de velocidad? ¿No eran diferencias de presiones? Claro, una presión acá más grande que acá, ¿sí? Para generar una fuerza en este sentido, ¿sí? Obviamente la presión, ¿sí? La fuerza total en esta sección va a ser la presión integrado en toda el área, ¿sí? Del cilindro, pero toda esta pérdida de presión, ¿sí? Si ustedes van en un tubo, en un gasoducto, por ejemplo, viene por acá la presión, vamos a suponer que está acá 0, llega una planta compresora, le sube la presión y después con los kilómetros va bajando, 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 y después tiene que llegar otra planta compresora y subirla de nuevo. ¿Sí? Por eso cada 30 kilómetros, o por ahí, tienen una planta compresora, el gasoducto, el Neua 1, 2, que viene de allá de Neuquén a Buenos Aires, cada tanto tiene una planta compresora. Lo mismo un oleoducto, un acueducto, lo que sea. ¿Sí? Estas cosas tienen que tenerlas en cuenta porque son resistencias al flujo. Ustedes no pueden pensar que la presión va a ser continua, sobre todo si es horizontal. Obviamente después tienen las columnas de agua, esas cosas que son en el otro sentido, aparecen las fuerzas de gravedad. ¿Sí? Pero si yo tengo una distribución horizontal, la única forma de mover el líquido es con presión. ¿Sí? Profe, cuando pide que se esquematice en un cubo elemental, ¿qué situación esquematizamos? ¿O Lo cómo quise, lo...? lo quise Claro, pero repetir. en todas las caras, porque eso en realidad son cuadrados, o sea, si vos lo haces en un cubo elemental, en Z le pones también lo que se da de presión, digamos las axiales que son las presiones, y le pones una de corte que sería la sigma y Z. No, es que en ese punto, si yo estoy analizando este punto para I igual a R, no estoy analizando el Z igual a R, que pasaría Ah, lo o sea, ahí mismo. cuando dice esquematiza en un cubo elemental se refiere a ese punto A, donde Z es igual a 0. Exactamente. Ah, está bien, está bien. I para Z. Y eso es un punto al cual tenemos, le podemos asociar un estado tensional. ¿Cómo esquematizamos? Obviamente, dibujando un cubito, ¿eh?
Profe, perdón, ahí te quería preguntar que vos habías hecho la tensión de corte de Y en función del eje X para la izquierda, o sea, para menos X, digamos. No ¿varía si lo haces para X, digamos? No por el sentido del flujo, o sea, ustedes se tienen que dar cuenta por el sentido del flujo y la interpretación de dónde Claro, salen las tensiones de corte, ¿sí? La tensión de corte, obviamente, claramente, el cilindro se está oponiendo al desplazamiento de la claro, aguja. necesitas Por cortar lo el tanto, tiene que ir movimiento. hacia la izquierda. Eh, Exacto. ¿Sí? Es parte de la interpretación para armar el cubito, ¿sí? Bien. Ese razonamiento. Pero, Tengo una pregunta con el tema de eso, sí, con el tema de la esperá dirección. que terminamos con... quiero que quede claro el tema de las tensiones, porque para ese punto, ¿sí? Eh, yo tengo tensiones, la de compresión obviamente están en todas, en todas las caras, ¿sí? Y es menos P, claramente, ¿sí? Y acá tenemos también una que entra en Z. ¿Sí? Las tensiones de corte, las que faltan son solamente esas que calculamos. Si ustedes calculan en este punto, van a ver que hagan todas las, o sea, no supongan nada de entrada. Ustedes tienen que agarrar el D y J y sacar todas las posibles componentes. ¿Cuánto vale cada una de D y J? Y obtener D y J y demostrar para ese campo de velocidades que hay una sola D y J distinto de cero. Y por lo tanto habrá solamente una tensión de corte y su recíproca. Claro. Entonces, no supongan nada. Las ecuaciones les van a tener que decir. Lo que ustedes tienen que saber es interpretar lo que están haciendo. ¿Sí? ¿Qué dice el campo de velocidades? ¿Qué está describiendo? ¿Es coherente? ¿Se ve que varía igual en Z o en Y? ¿Que es axisimétrico? Eso deberían analizarlo al ver las ecuaciones y el esquema que le estamos agregando. ¿Sí? Pero después ustedes no supongan nada, tienen que hacer. Planteen el D y J, o sea, sigma y J, como les dije, ¿cuánto vale? Sigma y J, ¿sí? Es igual a menos P por delta y J, o la identidad, más 2 mu por D y J. ¿Sí? Bien general. Esta es la ecuación constitutiva de un fluido newtoniano. Bueno, en ese, a ver, ¿cuánto vale? Me pide determinar la máxima tensión de corte. Bueno, ahí, ¿dónde va a ser máxima tensión de corte? Donde el D y J sea máximo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es calcular el D y J a partir, ¿sí? Con los gradientes de B más gradiente de B traspuesto, un medio, ¿sí? Así le queda, no sé qué pasó. Les queda todo el D y J, y van a ver que le va a quedar solo uno distinto de cero. O todo en función de, primero el D y J general, todo en función de I o de Z, ¿sí? Dependiendo, en este caso, de la variable, ¿sí? Y bueno, y ahí se fijarán dónde se hace máximo. Bueno, le vas a dar que cuando están en este término es igual a R, ¿sí? Ahí identificarán este punto como el punto de máxima tensión de corte. Y después, en ese punto, ustedes ya saben, reemplazan por las coordenadas del punto y le va a dar que solamente tienen una componente distinta de cero. ¿Sí? O sea, paso a paso, si ustedes van haciendo el ejercicio, no deberían tener problemas de suponer, a ver si una es cero, las cuentas les van a decir. Lo que ustedes tienen que tener en claro es de dónde salen las tensiones de corte, de qué dependen, ¿sí? Viene esta ecuación, estos términos hidrostáticos, están las tensiones de corte, ¿sí? Entender el flujo, y después obviamente una vez que obtuvieron las tensiones, el estado tensional para ese punto, venir acá y hacer el esquema, con un cubito elemental obviamente, para mostrar claramente dónde actúan cada componente de tensión. ¿Sí? Eso es un poco la mecánica. Recuerden no suponer nada. Lo que ustedes tienen que hacer es entender lo que están haciendo, qué dicen las ecuaciones, qué representan físicamente. ¿Sí? Obviamente trabajar la matemática bien. Y después, si tienen bien los conceptos, los resultados les van a decir qué está pasando. ¿Sí? Profe, y
Yo quería consultar también el B, porque lo hice y me dio como que la presión es constante para cualquier valor de I, y si Z es igual a 0. No sé si podíamos plantearlo desde la parte de las ecuaciones de Navier-Stokes. Porque me dio todo igual a 0, me dio el laplaciano de la velocidad igual a 0, como despreciar la fuerza de la gravedad también me dio igual a 0, como era estacionario, la derivada de la velocidad respecto del tiempo es 0, y después el gradiente de la velocidad por la velocidad también me dio igual a 0. Es que en realidad eso creo que tiene sentido, porque vos la presión simplemente se va modificando cuando te mueves en X. En Y es como que vos tenés una fuerza constante por unidad de área. Entonces la presión en Y y en Z debería ser constante. ¿Sí? Ah, claro, pues si no aparecería una velocidad en la componente I, si habría una diferencia de presión. Claro. Ah, claro. Bueno, gracias, profe, y gracias, Sol. Son preguntas, De nada. si se fijan, son problemas que si tienen en claro conceptos debería salir sin problema, ¿sí? Yo veo que las dudas que tienen que ver con entender físicamente lo que están haciendo. Profe, ¿te paso una consulta de ese parcial? ¿Sí? Del ejercicio 1, el inciso B. Ya que no veo las figuras o los tensores, no me permite. No me permite editarlo. Hay dos tensores, ¿no? Sí, está el sigma A y sigma B. ¿Lo tenés ahí con los tensores? ¿Me lo podés compartir? Dale, ahí te lo muestro. Porque no me abre las ecuaciones y no veo el tensor. Tengo algunos problemitas con compatibilidad de programas. Ahí se ve. Sí. Perfecto. O sea, yo en el 1A saqué el círculo de Mohr siendo la principal de A. Y para el B, no sé cómo determinar la dirección principal. Porque nosotros siempre habíamos trabajado con que las cosas en Z eran 0. Y ahí sacamos, viste, con la recta, en el círculo de Mohr. Y no sé, me confundí, no puedo hacer. Bien. Que no sea 0 la tensión en Z, no quiere decir que no lo puedas hacer. Sí, Porque lo puedo. sigue Perdón, sí, siendo sí. un plano principal, ¿sí? El estado tensional del punto A es el plano Z y en el tensor de tensiones, en el punto B es el plano I, es principal. Profe, entonces, perdón, entonces el sigma 3 es 35 porque al resolver sacando las raíces con los invariantes, quedan 3 sigmas y el valor del medio, o sea, si ordenamos de mayor a menor como dice en la teoría que para ordenarlo, es sigma 2, 35, pero mirando el tensor de tensiones, sigma 3 debería ser 35, entonces no sé cómo tomarlo. El más bajo, pero no importa. Yo tomaría el 35 y tomaría los otros dos, el más grande y como X, ¿sí? No hay problema con eso. De O sea, cualquier el manera, 35, si ustedes usan el círculo de Mohr no van a tener problemas con esa identificación. claro, pero nos surgía una confusión porque cuando hacíamos el círculo de Mohr nos quedaba que el 35 era el Sí. del medio, digamos, Sí. por así decirlo, de las principales. Entonces,
nos confundía a la hora de pensar cuál giraba sobre cuál. Viste que vos te quedan los 3 círculos en los cuales cada uno va girando respecto de algo. Como nos quedaba que sigma 2 era el del medio, es como que en realidad sigma 2 correspondía al eje Z. Entonces no sabíamos si era, o sea, si lo llamábamos como Z o no, porque en realidad nos quedaba distinto a lo que pensábamos que era. Claro, no sabemos si sigma 2 era eje Y o eje Z. Claro, bueno, pero tomen el dato, ¿sí? No se arraiguen tanto a eso de que el más grande tiene que ser el 1, el 2 y el 3. Esto es para cuando no Bien. tienen ningún tipo de información, lo ordenan de esa forma, entonces es mucho más fácil. ¿Sí? Está bien, pero no siempre lo tengo que ordenar así. No se preocupen por eso. Ahora yo le estoy dando el estado tensional. Si Es una ustedes- convención eso. Claro, para cuando no tienen ningún dato, acá ustedes tienen uno de los 3, ¿sí? E independientemente de eso, tienen el estado tensional, pueden dibujar el círculo de Mohr, ¿sí? Y si ponemos, tenemos, si esto es 100, vamos a poner que está por acá, menos 10 estará por acá, ¿sí? Esto es menos 10, 100. ¿Querés que te pase los autovalores, profe? No, pero igual lo vamos a construir. Lo que quiero es ver, son las tensiones principales, no son los autovalores. ¿Sí? Profe, cuando pide hacer el círculo de Mohr, ¿pide los 3 o pide solo el que representa este estado tensional? No, sí, todos. ¿Sí? Porque Todos, acá perfecto. ustedes no pueden hacer un estado plano de tensiones acá. Porque Claro, es verdad. no tienen un plano donde todas las tensiones son cero. ¿Sí? Perfecto. Tienen Está bien. uno principal, para que puedan trabajar con el círculo de modo más fácil. Recuerden que ustedes no pueden, si yo les doy tensiones de corte en todos lados, ustedes no pueden trabajar con el círculo de modo. ¿Sí? No. Es el caso más complejo que pueden llegar a tener, donde un plano es principal, no es un estado plano de tensiones. Eso, por un lado, mejor, porque así no se olvida del tercer plano, porque si trabaja con un solo círculo, puede llegar a cometer errores. ¿Sí? Entonces, acá me está quedando el 35, que vamos a suponer que esté por acá, pero este sí ya es principal. ¿Sí? Entonces, yo acá, para dibujar el círculo de Mohr, lo primero que tengo que hacer es obtener, este es un vector tensión del plano 3, ¿sí? Plano Z. Pero ahora tengo que sacar el vector tensión de los otros 2 planos, que no son estos puntos. A esto le tengo que sumar, bueno, vamos a hacer 10 para allá, negativo, y 20, que tomamos, vamos a dibujar el círculo de Mohr, perdón, el cubito. Recuerden que es importante para identificar el tema de los signos. Recuerden que primero tienen que identificar el estado tensional. Yo les recomiendo hacer esto, obviamente cada uno busca su fórmula. Pero acá tengo, si esto es el plano, perdón, como espacio, sí, esto es X, esto es Y, tengo 100 acá, vamos a agrandarlo un poquito. 100 acá, menos 10 acá, ¿sí? Y 35, en este caso, de tracción. ¿Sí? Está saliendo, por eso pongo un punto, si no pongo una cruz entrando. Y las tensiones de corte, las tomo positivos, como está positivo, las tomo positivos según los ejes. ¿Sí? Entonces, en esta va para arriba y en esta va para la derecha. ¿Sí? Según el eje positivo X, según el eje positivo Y. En el círculo de Mohr, esto que generaba giro antihorario era positivo en el X, entonces cuando voy, vamos a hacerlo con
otro color, un verde, no, verde no, azul. Tengo 100 para acá y 20 para acá. ¿Sí? Y este es el punto que me define el vector tensión en el plano X. Este vector tensión. ¿Sí? Si analizo, perdón, la tensión en I es negativo en 10 y hacia abajo 20. Entonces, este es el vector tensión que me define el punto que me define el vector tensión en el plano I. Y finalmente, este es el punto que me define el vector tensión en el plano Z, que coincide con el principal 3. ¿Sí? Entonces, uniendo este con este, obtengo el diámetro de... Me quedó justo. Lo tendría que haber corrido un poquito. Bueno, para que no me quede justo lo voy a correr. En realidad son 35, debería estar por acá. Este es el plano Z, perdón. Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Entonces, el círculo de Moore de esto está dado, a ver si me sale. Está difícil. Hacelo así nomás, profe. Lo que pasa es que si no queda bien... Está bastante bien igual. Habría que alargar un poquito el azul, pero no importa. me quiero agarrar y no, ahí está. No me permite mover ahora. Vamos a hacerlo de nuevo. Hay que invocarlo, ¿eh? Bueno, no importa, quedó medio ovalado. Pero... Si querés me saco una foto de yo lo tengo hecho y lo comparto si querés. Bueno, lo importante es que para obtener las principales yo tengo que girar acá, ¿sí? Este ángulo y este ángulo para llegar a este valor, ¿eh? Que va a quedar por acá y a este otro. Estas son las otras principales. Para eso estoy girando alrededor del eje Z, ¿sí? Que no varía, ¿eh? Estoy girando acá, ¿eh? Estoy haciendo un giro, si giro para acá, estoy girando para allá, ¿sí? Entonces, los nuevos ejes ahora que van a definir, o sea, que van a ser normales a los planos principales, ¿sí? Van a ser, por ejemplo, se quedó salto de color, si no se va a entender nada. Ese y este. Sí, obviamente a 90 grados. Este va a ser el plano 1, este plano 2. Recuerden que este era el plano 3. ¿Sí? El Z es 3 porque es principal. ¿Sí? Y ahí voy a tener las tensiones principales. ¿Sí? Va a ser un poquito más de 100 y un poquito menos de menos 10, o sea, menos 13, menos 14, no sé cuánto será. Un poquito menos. ¿Sí? Y esos serán los planos, obviamente, si yo tengo una normal, un plano normal al eje X y un plano normal al eje Y, tendría el cubito, podría formar el cubito en su nueva posición, tirado alrededor del eje Z. ¿Sí? Fíjense que, y después obviamente, para tirar los otros círculos, lo que tienen que hacer es unir. Por eso, cuando te dice calcular las direcciones principales, te diría NX y NY tendrías que calcular porque NZ es 1.
100, digamos. ¿O no? ¿Le dice cómo? Que cuando vos calculás las direcciones principales de eso, te pide que calcules NX y NY porque NZ es 001, Claro, o porque sea es que principal. o podían indicar, habría que girar el cubito, o sea, los ángulos, los planos están a 30 o 20 o 15, no sé cuánto dará, un ángulo bajo, o 10, girando alrededor del eje Z, o con números, definiendo los cosenos, el versor de cada uno de los planos. Y también lo pueden hacer analíticamente. La idea es que hagan esto, ¿sí? O sea, yo con decirte giro tantos ángulos en mi círculo de Moore que representan tantos ángulos de mi cuadradito, ya está. Claro, en sentido y respecto de qué eje, ¿sí? Obvio, sí, sí. Profe, perdón, tengo una duda. Esto, y tiene que esquematizarlo, ¿sí? Fíjense que si yo pongo este cubito y después lo giro, digo, acá están las tensiones, los paneles principales, giro, lo estoy indicando, ¿sí? Utilizando el círculo de Moore, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien Profe, ¿la recta no tendría que pasar por 35? ¿O no? Para determinar ese estado de tensiones. El que tenés No, la arriba. recta, o sea, si vos te fijás 100 más menos 10, menos 10, quiero decir, te da 110. El centro está en 55. Claramente el 35 está hacia la izquierda, ¿sí? No tiene por qué pasar por ahí, porque el centro del círculo generado por los puntos que dan el vector tensión en los planos X y Y están centrados en un lugar que no tiene por qué coincidir con Z. Está bien. 35, ¿sí? Por eso lo Claro. corrí, porque justo daba acá, pero no tiene por qué quedar. Es más, no queda, porque el centro de este círculo está en 55. Sí, a mí me ha quedado corrido por eso. ¿Sí? Profe, ¿te hago una consulta? ¿Sí? En ese punto, en el siguiente inciso, que te pide de un plano que pasa por ciertos puntos. Profe, yo tengo una duda antes de que El borres. Si lo puedes volver a poner. Ahí el círculo rosa no tiene que pasar por 100 y por menos 10. No. Acá, Ah, en realidad no pasa, fíjate que menos 10 está acá, ¿sí? A ver si... Acá, el menos 10 está acá, ¿sí? Y el 100, suponete que está acá, esto bien, cae y da un poquito más para acá, ¿sí? bien. Por eso cuando Perfecto. hice el dibujo no me coincidió, ¿sí? Pero acá fíjate que se desplaza, ¿eh? Hacia un valor más chico que menos 10. ¿Sí? Sí, Más 10 es este punto, porque hice el pues ya. punto acá de este vector tensión en el plano Y, es menos 10, 20, menos 20, ¿sí? Es este. Al girar, Gracias. le voy a este punto que es el sigma 2 sería. Bien, ahora sí, bueno, cualquier cosa volvemos. Quería ver... Sí, ¿Podrías quería... repetir lo de las direcciones de cómo si es solo con el ángulo? Porque yo en un momento pensé que había que sacar tres normales distintas, uno para cuando cada uno era plano principal, pero no me enrosqué. Bueno, pero eso sí lo haces analíticamente y está bien, porque te van a dar cosenos directores escritos respecto de X y Y, que van a ser obvios, ¿sí? Van a tener que ver con los cosenos directores del ángulo que esté girando. No hay problema con eso. Esto es si lo usan, usan el círculo de Moore, como no están calculando, igualmente el ángulo lo van a poder calcular por Pitágoras. Sí. Pero en cualquier caso sería bueno que, así como sería prolijo, sobre todo para ustedes, para orientarse, dibujar el cubito con las tensiones que representa esto que está acá y esto, para ver qué estado tensional tengo, y sobre todo si usan el círculo de Moore, definir bien el signo de las tensiones de corte. Lo pueden hacer igual si lo analizan analíticamente, ¿sí? Recuerden que si no les decimos cómo hacerlo, ustedes pueden usar las dos vías, pero sean coherentes al expresar lo que están haciendo, ¿sí? Y que realmente quede bien expresado el dato que están dando, ¿sí? Justificado además.
Entonces, si lo hago gráficamente, con el círculo de Moore sería representando el ángulo, bueno, con el sentido hacia dónde se gira el cubo y todo, y analíticamente, si lo quisiera, si me pidieran analíticamente, tendría que restar en el estado tensional que me dan el punto A, en la diagonal por el sigma, por ejemplo, sigma 1, o sigma 2 o sigma 3 para sacar su respectiva normal. No, porque una vez que sacaste los autovalores, ya tenés el Sí. estado tensional. Lo que tenés que decir es respecto de qué sistema esté actuando, porque ahora ya lo giraste. ¿Sí? No tenés que restar nada acá. Si vos sacás los Bien. autovalores, acá te queda, tenés que decir, bueno, las tensiones principales son, no sé, 100, vamos a poner 7, no sé cuánto da. O sea, ¿Sí? 103, 35 y menos 13. 103, menos 13 y 35. ¿Sí? Y todo lo demás 0. Ya está, el estado tensional no tenés que restar nada. ¿Eh? Estas son las principales, el estado tensional, ahora escrito respecto de los 3 planos principales. ¿Cuáles son? Lo que está en azul. El plano Z, que sigue siendo el mismo, más estos dos que obtuve. ¿Sí? El 1 y el 2. Pero tenés que expresarlo. ¿Dónde están? Bueno, girando respecto al eje Z, un ángulo tal. O indicando los cosenos, los versores del nuevo plano 1 o 2, que son los autovectores nuevos. Uno ya lo tenés, porque el plano 3 sigue siendo el mismo. ¿Sí? Perfecto. Y ¿Y cómo la se componente. calculan así analíticamente los cosenos directores entonces? Y son Tenés que, vos obtenés los autovectores. claro, y Los normalizás y ya te quedan las componentes del versor normal, del autovector, ya son los cosenos directores. Del versor normalizado, ¿sí? El módulo tiene que ser igual a 1. Ustedes calculan el módulo, lo dividen por el módulo, las componentes y obtienen el versor. Ya el versor, con módulo 1, tiene los cosenos directores. ¿Sí? De ahí pueden sacar los ángulos también. Creo que lo que ella se refiere es que no sabría armar el sistema de ecuaciones para despejar los cosenos directores. Creo. Tienes que reemplazar en el determinante, ¿sí? Donde aparece sigma como raíz, ¿sí? O usar la ecuación característica con los invariantes y resolverla. Al tener uno principal, lo que tenés que resolver es una cuadrática, ¿sí? Porque uno ya la conoce. Profe, una pregunta. Acá no podrías hacer Hay que hacer el ejercicio, ¿sí? La matemática. ¿no podrías hacer el seno y el coseno del ángulo alfa? Claro, En este caso, claro, ya teniéndolo en el círculo de Moore. termina siendo eso, lo que le va a dar, si lo hace analíticamente, claro. es eso. O sea, lo puedes hacer de esa manera o lo puedes hacer reemplazando los autovalores en la matriz, perdón, en el tensor de tensiones y haces eh, o sea, pones eso por la normal X por la normal Y, lo igualas a 0, la tensión es 0 y ya está, despejás de ahí. Es lo mismo, las dos maneras, ¿no? Es Creo que no exactamente estoy. igual. Muy sencillo porque es un estado, ya un plano es principal. ¿Sí? Si Claro, uno o no sea, si sería sería principal, 3, ¿sí? Es más difícil. está más difícil. Pero se hace así para que puedan trabajar con el círculo de Moore y si lo hacen analíticamente, que sea en un parcial sea algo sencillo, porque en una cuadrática la saben sacar. Además, la cuadrática a veces saca el factor común y sale muy rápidamente. ¿Sí? ¿Y NZ sería 1, profe? Sí. ¿No? NZ, la tercera componente de la normal sería 1. 0, 0, 1. 0,01 sería, porque sigue siendo el eje perpendicular a los planos, o sea, ahí no están girando nada. Perfecto, gracias. Ahora, recuerden además que si necesitan algo más porque se traban, realmente es necesario utilizar la ecuación de que n1 al cuadrado más n2 al cuadrado más n3 al cuadrado es igual a 1. Bien, ¿Sí? genial. Es una ecuación que siempre suman cuando calculan los autovectores. Profe, ¿Sí? y si te pide el plano donde actúa la máxima tensión tangencial, ¿qué es lo que habría que hacer? Y bueno, ¿dónde está acá la máxima tensión tangencial?
En el círculo más grande. O sea, sigma 3 menos sigma 1 sobre 2. Sería 103 menos 13, ¿sí? Dividido 2. ¿Y cuál sería? Este valor que está acá. Porque si me pide una justificación, profe, con eso alcanza y sobra, ¿no? O sea, si me pide justificar entre A y B cuál es mayor, con hacer esa cuenta ya está, ¿no? Sí, pero ustedes saben que de los 3 tensiones de corte máximo que hay, la máxima es la máxima posible. No, sí, sí, pero en una prueba ponerle te pide que entre el tensor A y B los compares y te digas que lo justifiques y lo cuantifiques. Con la cuantificación ya la justificación está hecha, ¿o no? ¿De qué cosa? ¿Justificar qué cosa? Que justifique cuál de los dos tiene más deformación tangencial. Componente desviadora. Componente desviadora, perdón. Sí. Bueno, esas son las cosas que por ahí tienen que acordarse. ¿Cómo? Porque los tensores son difíciles de comparar, ¿sí? ¿Cómo comparo este con este? ¿Cómo saco que uno tiene, ¿sí? La comparación, por ejemplo, ¿cuál tiene mayor componente hidrostática? ¿Cómo comparo? Tenés que hacer el promedio de... ¿Sí? Saco la componente hidrostática, estaba dado la componente del tensor hidrostático, ¿sí? Estaba por sigma IJ hidrostático o esférico, vamos a ponerle, como la traza sobre 3. El invariante sobre 3. Invariante primero sobre 3, perdón. ¿Esa es la desviadora? No, este es la hidrostática. Claro. Esto es igual a P. ¿Y cómo obtengo? ¿Sí? Esto es igual a P, P, B. ¿No? Recuerden que esto daba, ¿qué cosa en círculo de Mohr? Mira esto, si yo dibujo en un círculo de Mohr esto. Claro, no tenés círculos, no tenés componente... Un punto no Claro, un tengo punto solo. radios, porque este con este no me genera ningún radio, este menos este es a 0, radio 0. Hay componente desviadora. Es un punto en este eje, el eje de la sigma, ¿sí? Este es de la tau. ¿Sí? Eso para comparar, entonces, ¿cómo comparo la componente hidrostática de este y este? Y bueno, la traza sobre 3, y cuál me da más grande tiene mayor componente hidrostática, sencillo. Pero hay que entender que la componente hidrostática está dada por el invariante, la traza. Recuerden que eso a su vez, por la ley de Hooke, va a estar asociado a la variación de volumen, delta B sobre B. Claro. ¿Sí? Porque la traza del componente de deformaciones, del tensor de deformaciones, da el delta B sobre B. Si yo uso la ley de Hooke, obtengo que el delta B sobre B está relacionado con la traza del tensor de tensión. ¿Sí? Las componentes normales son los que terminan generando cambio de volumen por las deformaciones normales. ¿Sí? Ahora, si yo les digo, ¿cuál de los dos tiene mayor componente desviador? El desviador es sigma IJ menos sigma IJ esférico. Pero me va a quedar un tensor, ¿cómo los comparo? Bueno, yo sé que la componente desviadora la puedo cuantificar por las máximas tensiones de corte, que son las que generan las distorsiones. Ahora saben que las tensiones de corte, por ley de Hooke, está asociado con las deformaciones, las distorsiones, y las distorsiones, ¿sí? Saben lo que hace distorsionar sin cambio de volumen el componente. Entonces, la componente desviadora es la que se encarga, como les había comentado en su momento, que ya íbamos a ver, de distorsionar el cubito, es el diferencial de volumen. Entonces, ¿cómo comparo la componente desviadora? Cuantificando la máxima tensión de corte. ¿Sí? Van a ver también que cuando vean en estática, por ejemplo, aquellos que pasen a estática, ¿sí? La componente desviadora, también hay el segundo invariante, por ejemplo, está muy asociado a la componente energética, y se utiliza también, hay uno o dos criterios, pero uno de los criterios para trabajar con el desviador es el de Tresca, que cuantifica las máximas tensiones de corte.